Shalom para todos. Una vez más, bienvenidos a este espacio de Hidabrut. La televisión de Israel, el canal que llega a más de 8 millones de personas en el mundo. A este programa Abrazando el Mundo, que busca conectar la cultura de América Latina con el corazón de Israel. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y bueno, la verdad es que hoy tengo el honor y el gusto de tener una invitada muy especial, una mujer que ha dado la vuelta al mundo y buscando sus raíces junto con su familia, vive en Israel y está haciendo un trabajo enorme, no solamente para Israel, sino para el mundo entero. Bienvenida, Sara. Gracias. Sara Tzafun, sí. También conocida como Sara Chapán. Sí. Gracias por invitarme, gracias por recibirme. El honor es mío. Sí. Estoy realmente muy emocionada. Te sigo en las redes sociales, a ti, a tu esposo. Y bueno, esta es la oportunidad para que nos cuentes toda esa historia desde Suecia, pasando por América Latina, Estados Unidos, finalmente llegaste a España, viviste Toledo, llegaste a Israel. Cuéntanos un poco, Sara, ¿cómo es esa historia, esa travesía por el mundo y la llegada a Israel? Pues, o sea, básicamente para mí fue muy rápido, porque ya a los 13 años estuve aquí. Entonces llevo más años en Israel que fuera. Pero sí son mis raíces, que es una edad en la que te marca la vida, ¿no? De alguna manera. Entonces mi familia es sueca, hablamos sueco en casa, pero crecimos en España, en Toledo. Y, o sea, es una historia bastante larga, pero para hacerla corta se puede decir que viviendo en Toledo, en las murallas de la ciudad vieja de Toledo, mi papá empieza un proceso más en serio de buscar raíces, buscar de judaísmo y conectar con algo que tenía que encontrar. Entonces, básicamente yo crezco dentro de esto. Se puede decir que desde los 2 años mi mamá empieza a encender velas de Shabbat. Entonces yo, o sea, crezco sintiendo que yo soy judía. Y ahora solo me falta hacerlo en la práctica, pero es como mi historia. Entonces, de ahí fue un proceso largo y al fin y al cabo algo en mí siento que sí empujaba un poco más que el resto de la familia. Y entonces, como dijiste, dimos la vuelta al mundo, acabamos en Israel y ahí es como empieza mi historia, que muy rápidamente, a los 16 años conozco a mi esposo y él dice que fue un amor a primera vista. ¿Tú no pero, lo crees? o sea, yo sí me acuerdo que tenía que tomar la decisión y decía, estoy loca. O sea, tengo 16 años, ¿cómo puedes decidirte con quién te vas a casar a esa edad? Pero le pregunté a mi padre si estoy loca o no, entonces me dijo, ¿qué piensas? Dije, mi corazón dice que sí, mi cabeza dice que no, y entonces dijo, bueno, haz lo que dice tu corazón. Entonces nos comprometimos. Buen consejo. Nos comprometimos, yo con 16 años y él con 18. ¿Se comprometieron? Sí. Era como Daniel lo tenía muy claro. O en serio o yo te espero, es lo que me dijo. Qué bueno. Entonces, y después sí esperamos a que yo tuviera 18 para casarnos y ya, ahí siento que ya empezó. ¿Tú sabes por qué tus papás escogen irse para Toledo? ¿Por qué de Suecia ven para Toledo? O sea, estuvieron, es que ni me acuerdo, ¿sabes? Sí, hubo un año que, por ejemplo, viví en Suecia y fue un poco ida y vuelta y conocieron a un amigo que hicieron como un negocio y así, como que un poco mi shamayim, me imagino, o sea, Hashem sabía, que allí se abrió algo. Es como, terminaron allí, buscaban otros lugares en España, pero se abrió y vivíamos allí y Total, pero además es una tierra con una historia y unas raíces totalmente judías. Sí, totalmente. ¿Y vivías en esa historia? ¿Era parte de tu vida? ¿Lo sentías? ¿El qué? En Toledo, la historia de judíos en Toledo. Sí, se ve, se siente. Es diferente vivir ahí. Sí.
pero sí, o sea, yo me acuerdo que yo, o sea, es fuerte, es un poco gracioso incluso decirlo, yo me presentaba como judía. O sea, yo iba a la escuela no judía y cuando dices, bueno, yo soy judía o así, o sea, en mi tmimut, como se dice en español, en mi simpleza de niña es como lo que sentía que yo soy y la gente me decía, ah, pero los judíos mataron a Jesús o cosas así. Wow, Y como que yo viví esa sensación de ser diferente ya desde cero. desde siempre. Sí, sí. Entonces, pero la verdad es que allí no siento que me fue difícil. Era como, bueno, ok, es lo que soy, más o menos, así. En ese sentido, creo que me costó un poco más ya estando aquí. Que dices, llegaste a tu casa y de repente eres un extraño. Entonces es como, no conoces cosas que tendrías que saber, o tienes que reaprender, o tienes que... Es como en un punto en la conversión yo sentía que tengo que demostrar que soy mujer, más o menos algo parecido. Es como alguien te está poniendo en prueba a ver si eres digna a ser lo que en realidad eres. Claro. Entonces, claro, me fue muy difícil con eso. Pero... Y en una edad llegaste a los 13 años. Sí, llegué a los 13 años. Es el comienzo de la adolescencia. Exacto. Vienen todas las preguntas existenciales. Sí, sí. Y estás viviendo esa lucha de demostrar yo soy lo que soy. Sí, sí. ¿Cómo lo vives en ese momento? En ese momento me enfoqué mucho en los estudios. Aprendí hebreo muy rápido, me integré en una escuela directamente y así, y me lo tomaba muy en serio. Sacaba buenas notas, estaba todo el día estudiando, todo el tiempo. Es como me decía un maestro que tenía, dice, aprende a pasártela bien. Y no, o sea, sí hacía cosas que me gustaban, sí hacía deporte, hacía instrumentos, cosas así, pero algo en mí era como muy enfocado en algo que le mantiene distraído, pero a la vez algo que se supone que te sirve, ¿no? Sacar buenas notas se supone que hace bien a la larga, pero sí... Claro. Mucha autoexigencia. Sí, sí, mucha autoexigencia. Siempre. Sí. Bueno, sí. pero digamos que eso te hizo llegar a ser una persona polifacética, talentosa, deportista, te gustaba, hablabas varios idiomas, cuando llegaste a Israel aprendiste rápido hebreo, además te gustaban las artes, la danza, el baile, las matemáticas, la biología. Sí, sí. ¿Cómo era? O sea, eras una niña muy, muy, muy talentosa y muy, muy, muy seria y muy autoexigente. Sí, sí. ¿Dónde estaba el lado bueno de todo esto? El lado bueno es que siempre tenía claro, eso sí lo recibí de casa de mis padres muy fuerte, que vivimos para servir a Hashem. Entonces sí hacía lo mejor que podía en este área, pero esa forma de ser, aunque hoy en día, o sea, cuando me casé tuve como un corte. Me acuerdo que en el embarazo no hacía nada, absolutamente nada. Es como me fui al otro extremo porque dejé las expectativas de ir a una universidad y mi madre decía, vete a estudiar, no estés en casa. Soy única hija, tengo 2 hermanos varones, entonces era como, sé exitosa, estudia, tú puedes, haz más y así. Y algo dentro de mí dijo, no, no quiero ir a la universidad, quiero ser mamá. O sea, ya me casé a los 18, quiero estar en mi casa, formar mi familia y así. Y me fui un poco al otro extremo. Y, o sea, es un proceso largo. Hoy en día sí veo que tengo un balance, porque sí, en un punto empezamos a trabajar de decorar eventos y sí hacíamos cosas muy prácticas, muy divertidas y así. Cuando nos casamos pasamos a vivir en Jerusalén, en la Ciudad Vieja, y entonces hacíamos muchos eventos en la Ciudad Vieja de bar mitzvahs, de bodas, así, en los túneles del Kotel, y así son eventos boutique pequeños y muy, muy elaborados, por así decirlo. Entonces sí estudié algo, no estudié en la universidad, sí hice algo, pero tenía, por ejemplo, muy claro que yo no voy a ir a trabajar en una oficina y dejar a mis hijos en los primeros años de su vida. Era como, yo me escojo un trabajo donde puedo llevarme a los hijos conmigo. Y me traía una niñera y tenía a los niños conmigo cuando eran chiquititos y yo trabajaba y los tenía ahí al lado y como que lo fui llevando y así.
¿Pero había alguna voz por dentro que te cuestionaba esa decisión? ¿O que te decía como, pero y no vas a estudiar y no vas a hacer? Sí, fue un proceso, fue muy difícil. Fue un proceso totalmente. Hay una voz dentro que de alguna manera no te deja valer por lo que eres en sí. Tienes que demostrar que es algo más allá. Tienes que demostrar que... Sí, mucho perfeccionismo. Era una constante, ¿no? Que desde siempre. Sí, sí. Incluso lo puedo decir que es generacional. Okay. Ya escucho historias de mi bisabuelo, que era muy perfeccionista, o sea, lo llevamos en la sangre de alguna manera. Wow. Incluso te puedo decir que en un punto pensaba que ser perfeccionista es lo mejor. Es como... Exitoso. Es bueno, es como dicen le catrila, o sea, es a priori ser esto. ¿Cuándo cambia esta actitud de buscar el éxito? Yo creo que cuando empecé a estudiar de psicoterapia, o sea, en un punto hacíamos los eventos, sí era bastante pesado, ya tenía 3 hijos, trabajas mucho para las fiestas, para Shabbat, porque la gente celebra el Hatan Bar Mitzvah o así. Y durante este proceso, o sea, hay muchos puntos, pero estamos en una búsqueda. Mi esposo y yo lo teníamos muy claro desde el principio que nos casamos para servir a Hashem. Era como súper claro. Esa es nuestra meta de vida y vamos a por ello. Y la dificultad era solo cómo se hace eso. Esa era la gran pregunta que íbamos buscando. No buscábamos cuál es nuestra meta, buscábamos el camino a llegar allí. Y eso obviamente tiene muchos precios, porque en un sentido él se puso a estudiar en la yeshivot diferentes, y se metió, y más allá, o sea, es Balchuvá, que ya él tiene su propia historia, pero es una búsqueda. Es decir, él llega también a Israel, él llegó con los 18 años, cuando yo tenía 16, nos casamos yo 18 del 20, y empieza a buscar más allá, se mete en las yeshivot, se queja de que no hablan de Hashem en la yeshiva, y así, o sea, y busca más, y se mete en yeshivot de Kabbalah, y profundiza, y yo como que le dejo llevar ese papel de búsqueda, y lo acompaño al lado, y invierto en que él sea el buscador, de alguna manera. Entonces, en todo este proceso, él iba a Rabanim diferentes, buscaba uno, buscaba otro, que le dé una dirección, porque él venía de un mundo que lo tenía materialmente todo, y dice, tiene que haber algo más allá, algo que le da sentido a la vida. Entonces, su proceso de Teshuvá, él dice, ok, yo busco a Hashem. Se vino a Israel, y en Israel hay sus dificultades, claro. Pero empieza su proceso, ¿no? Entonces él dice, no puede ser, he llegado a mis raíces y el pueblo que conecta con Hashem y lo tengo que encontrar. Entonces lo encuentras, pero como que algo dice, quiero más, claro. Quiero más, estoy buscando más, y así. Y entre toda esta búsqueda, le recomiendan ir a hablar con el Rabbi Deles, que es un tzadik, o sea, no tengo más palabras, un tzadik. Y lo especial del Rabbi Deles es que recibe en pareja, es decir, no te deja venir como hombre solo, tienes que venir con la mujer. Okay. Y en lo primero que le dijo a Daniel es, estudia para ser rabino, y estudia cosas prácticas, estudio ser moel, de hacer el Brit Milá, estudio ser shohet, estudio varias cosas. Y él está en su proceso y nos va diciendo que volvamos cada 6 meses, así. En una de esas veces, hasta ahora era como él y Daniel, de repente me mira a mí y ¿tú qué? Y yo como, ¿yo qué? Yo bien. Sí, yo bien. Él está buscando y yo le acompaño. Entonces, de alguna manera me dice que tengo que empezar a tratar con el tema del nefesh, que ser terapeuta, y que eso de hacer flores está muy bonito, pero es poco. Sí, dice, tienes un talento que si tú no lo usas te van a decir en el Olam que pudiste ayudar a muchas personas y no lo hiciste. Pero ¿alguna vez en la vida antes se te había ocurrido ser terapeuta? No, sí me acuerdo que cuando tenía que escoger una materia, o sea, aquí cuando llegas a Yud, que tienes que escoger la materia en la que te quieres especificar,
me interesaba mucho la psicología, pero me dijeron, no, no vayas porque es como un de esto muy fácil, es para los que no... Es como una clase muy vaga, no sé qué. No es tu perfil, que eres tan talentoso. Sí, entonces a mí me dijeron, mejor tú que se te da bien la física, estudia esto, y dije, bueno, ok, mis hermanos también estudiaron física, pues dije, bueno, va, voy allí, me interesó, me gusta también, me encanta. Pero algo me llamaba a eso, y sí sentía que como que buscas a Hashem, pero no tienes herramientas, no sabes, o sea, no es solo estudiar Torah, porque la Torah la vida te choca con cosas y es como vivir con Hashem, no hablar de Él, es vivir con Él. Entonces tienes que entrar dentro y es como una búsqueda aquí dentro de que hay ser algo algo más. Hay algo adentro. Sí, algo así. Entonces, al principio cuando lo dije, dije como yo, o sea, no tengo mucho miedo, me dijo, el hecho de que tienes miedo es perfecto, porque entonces la vas a hacer con precisión y con cuidado y así, y bueno, entonces me apunto a estudiar eso. Le haces caso, le hice caso porque, o sea, yo creo que el Rabbi Edelers no hace mucho eso, pero es que me lo dijo muy fuerte, era como, que sepas que... Tienes. O sea, están enfadados arriba si no lo haces, así. Wow. Era como, no me dejó otra opción, y era como... Hay que hacer. Una de muchas volteretas que ha dado mi vida, pero era eso, como que Hashem lo dice, no se discute. Y sí sentía, no era porque lo dijo el rabino, sí sentía algo dentro que es correcto. Así. Y bueno, entonces empiezo a estudiar y directamente me fui a estudiar psicología según la Torah, que es un programa que, o sea, no estudias tanto Freud y todo tipo de cosas que no son tan acorde a la Torah, sino sí te enseñan a ser terapeuta y mezclas toda la Torah, toda la escafada de la Yadú, todo tipo de cosas que sí te ayudan a conectar con a través de limpiar cosas en tu nefesh, conectas con tu neshama, o sea, al fin y al cabo conectas con algo dentro, porque la psicología moderna que hay, no sé, si tú en el mundo quizás vas a un psicólogo y le dices creo en Dios, te va a decir ese es tu problema. Yo no sé, imagino que hay de todo. No hay Dios en ese... Sí, es como está fuera de la imagen. Claro. Y yo sí entendía que esto tiene que ser algo que conecta con todo. Entonces, en ese momento, cuando entras a estudiar, ¿tienes hijos? Sí, tengo tres. Acaba de nacer la tercera hija. ¿Tienes un bebé recién nacido? Sí. Y entras a estudiar por años. Sí, 3 años, que luego hice otros estudios y ahora sigo estudiando. Siempre sigo estudiando porque siempre aprendes más. Pero sí, ahora que lo dices, o sea, mis 2 primeros hijos son varones. Y cuando nació Shirel, mi primera hija, que yo nunca tuve hermana, entonces era como, oh, por fin tengo una hermana pequeña. Pero sí me acuerdo que en el embarazo era como, ahora de repente ya no son los chicos que le copian a papá, ahora es una niña que me va a copiar a mí. Y ahora como que ahora me lo tengo que tomar más en serio. En ese momento tengo 24 años cuando ella nació. Y dices, ok, ya no es, bueno, Daniel, tú estudia, tú dirige, guía el camino, yo voy detrás, yo te sigo y vamos juntos en esto, pero confío en ti así. Ahora de repente, yo, sí. Entonces, mi Shammai dentro de esto empiezo a estudiar y ya desde el principio digo, o sea, ¿cómo es que no me dijeron todo esto? Es la clave, no puedes conectar con Hashem si tú no sanas tus traumas de la infancia, si no rectificas tu manera de conectar con tu papá y tu mamá. O sea, nos dicen Hazal, hay 3 que son parte de la creación de una persona, el papá, la mamá y Hashem. Entonces, los padres son como el canal que tú tienes para conectarte para arriba. Por eso habla tanto la Torah del Kibudorim y Arihut Yamim y todas esas cosas como... Todos tenemos que sanar algo en nuestra infancia con nuestros padres y no entendemos que eso es lo que nos hace conectarnos más con Hashem. Porque ningún padre es perfecto y seguro hacemos errores. Todos los padres hacemos errores, pero entiendo que Dios me dio estos padres justo porque me tenían que enseñar a mí lo que yo necesitaba saber para mi tikkun, para mi shlichut en esta vida. Y entonces, para mí era como, por fin tengo herramientas para esto que estoy buscando, que te dije que es como esa meta que teníamos, pero no sabes el camino. Claro. Ahora empiezo a decir, es esto. Aquí encontré la mina. Entonces, por un lado encontraste la mina, por otro lado es difícil. Empiezas a trabajar tu perfeccionismo, empiezas a trabajar tus miedos, empiezas a trabajar el hecho de que, o sea, yo llego a Israel, quiero formar parte, entonces
automático que hice es poner a un lado todo el tema de que soy conversa, de mi historia, todo eso lo dejé a un lado muchos años. O sea, yo sé que hay gente que me conoce que si ve esta entrevista dice, no tenía ni idea. Wow. Así. Pero era como modo supervivencia, o sea, tienes que formar parte, no seas el mono raro, porque entonces no vas a ser parte, vas a ser el mono raro. Entonces lo escondes, lo dejas atrás y así. Y empiezas a abrir eso, y empiezas a hacer terapia y profundizar, y cuáles son tus raíces, y es un proceso que lo sigo hasta el día de hoy. O sea, hay partes de mí que le cuestan, que... Todavía. Sí, pero cada vez más entiendo que... O sea, no solo entiendo, eso lo entiendo que tenía que ser así, pero cada vez lo siento. Me explico, como que lo interiorizo, Sí. y algo en mí lo acepta, y algo en mí, no solo que lo acepta, me acuerdo que escuché una vez, no hace tanto tiempo, una entrevista de alguien que tiene una historia impresionante, que ella misma hizo giur y tal y cual, pero su meta era como ser parte de Israel normal. Y algo en mí como que me decía, pero entonces, ¿por qué Hashem te hizo nacer allí y dar todo esto? Ahora, ella me hacía de espejo, ¿no? Obviamente, o sea, yo la veía en ella y algo no pero porque me estaba hablando a mí misma, ¿no? No porque la critiqué a ella, pero era como, ¿no hubiera sido más fácil Hashem que nació en una familia judía y no hacerle toda esta vuelta? Sí. Entonces, si Hashem te hizo dar toda esta vuelta, tiene que ser por algo. Es como, ¿Para qué? ¿Para qué? Exacto. Como que empecé a entender que aquí esto no es, bueno, fue así, ya llegué a mi meta. No, esto fue para algo. Y ese algo es lo que estamos desarrollando cada día y estoy en el camino. O sea, tengo 32 años, todavía tengo la vida por delante. Súper joven. Pero estoy en eso. Es decir, siento que cada vez tengo más herramientas, cada vez profundizo, cada vez entiendo que la Avodat Hashem es a través del Nefesh, y el Tikkun Amidot, y el entrar y sanar traumas y interiorizar, y cada vez sientes un poco más de la Shekhinah en ti, porque conectas un poco más con tu ser, con tu esencia. Wow. Te vas quitando cosas que no tienen que estar, y eso te lleva, y eso te hace impresionante el proceso. Es muy profundo, sí. Es muy profundo en muy poco tiempo. Porque sí. Empiezas esto a los 24 años y bueno, no han pasado 10 años. Y ya sí. estás como muy conectada con tus raíces, con tu esencia, y sigues en eso. Sigo en eso, totalmente. Pero hay una parte donde tú dices y señalas que te soñabas salvando niños. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Toda mi infancia yo soñaba que estaba salvando niños, es decir, estábamos huyendo de algún lugar, pero yo tenía niños a mi alrededor que los tenía que ir protegiendo y sacarlos de este lugar. Y si alguien nos veía, o sea, mal, más o menos. Wow. Son sueños muy, ¿cómo se dice? De sobrevivencia. O sea, muy... Siempre escapando. Sí. ¿Y alguna vez preguntaste a algún rabino? ¿Alguna vez te intentaste ¿Alguna vez lo entender? Hablé, pero no sentía que encontraba una respuesta... ¿Que te sonaba? Sí, alguien me dijo, o sea, sí, me encantan los niños y fui la más pequeña, nunca hice babysitter en mi vida y sí tenía un tema con los niños que me encantan, pero... y cuando fui madre me entregué totalmente y al principio pensaba que iba un poco por ahí. Y con el tiempo me voy dando cuenta que sí hay un punto en mí que... O sea, todos tenemos como el niño interior, todo lo que vivió en la infancia, todos esos traumas, todo eso que tenía que ser así y ahora hay que tratarlos y decir el para qué, ¿no? Y eso sí siento que en un sentido ahora, desde que hago psicoterapia con gente, profundizo en eso y ayudo a la gente a salvar su niño pequeño, a sacarlo de esos lugares donde... Porque ¿qué pasa? Nos pasa algo difícil y nos encerramos. Claro. Para no sentir el dolor, para no sufrir, y entonces esa parte de nosotros se queda allí encerrada y es una cosa buena, al principio por lo menos, porque el niño tiene que sobrevivir, la vida sigue. Pero después ya eres adulto y hay una parte que dice, ok, ahora te toca volver y rescatar ese que se quedó atrás. Claro. Y abrir esas heridas y sanar y... Crecer. Y eso es, sí. ¿Y crees que todos necesitamos psicoterapia en algún punto? Sí, sí, sí. Y más hoy en día, que
el nivel, o sea, hoy en día la mayoría de gente no se muere de hambre, por lo menos en nuestra sociedad. Y entonces ya cuando no tienes esa necesidad ya es hora de pasar al siguiente nivel. Yo lo veo también es como la preparación para la Geulah y la Nebuá que vuelva, Besat Hashem, los Nevi'im, Bet Hamikdash, todo eso es como... O sea, el hecho de que habían escuelas de Nevi'im es porque hay un sistema, hay una metodología para ser Naví. Sí, obviamente el Mesirat Yesharim me habla de que puedes hacer todo desde abajo y el último paso es si Hashem te lo da bien y si no, no. Ya no es... Pero sí hay todo ese... Hay un trabajo. Hay un trabajo tuyo. Que hay que hacer. Que puedes llegar hasta un nivel y después si Hashem te habla o no, eso ya es si Hashem decide de esto. Pero ese trabajo, siento que el trabajar con el Nefesh es el principio de eso. Es el principio de... Y esas personas que quizás dicen, no, pero yo no necesito porque está todo bien conmigo y yo me arreglé siempre sola y yo lo consigo y no tengo paciencia o no me interesa o no voy a pagar, lo que sea. Muchas personas no van porque no quieren pagar, porque no les interesa. ¿Qué le dirías a esas personas? O sea, no se puede forzar un proceso, eso está claro, pero sí sé que, o sea, lo veo que Hashem con su gran bondad les hace pasar cosas difíciles para despertar algo dentro en un momento correcto. No puedes ayudar a una persona que no quiere, eso está claro. O sea, no te interesa, no vayas. No vayas porque yo te lo dije, no. Pero si estás viviendo algo difícil, no huyas de eso. Hay algo aquí que tratar. Es decir, Hashem nos manda las pruebas, las dificultades para hacer pasar de nivel. Y ahí la pregunta es si tomamos ese paso o esperamos a que vuelva otra vez, una vuelta más. Creo que no hay nadie que no pasa cosas difíciles en la vida. Todos tenemos dificultades y ahí es cuánto uno quiere trabajarlos, no. Y obviamente no voy a obligar a nadie, pero sí digo, quien ha estado allí y ha sentido los frutos de trabajar dentro, no puedes... Sí, no sabes lo que te pierdes. Total. Pero bueno, y lo escucho todo el tiempo, más cuando las terapias en grupo, que bueno, no lo hemos hablado, no hemos llegado allí, pero que hoy en día hago también terapias grupales y así, y escucho muchos comentarios de gente que dice, me cambió la vida, me cambió la vida. Total. Bueno, pues hablemos un poco de eso. Sí. Entonces, una vida de esfuerzo, una vida de búsqueda y una vida de lucha por el éxito, por encontrar ese camino para servir a Hashem. Tienes tu familia linda con tu esposo que es rabino, vives en la ciudad vieja de Jerusalén. Sí. Tienes tu vida volcada a la boda, al servicio. Sí. Y de repente, bueno, llega la pandemia. Sí. Y viene un proyecto de social media. ¿Y qué es lo que acontece aquí? ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué llegan ahí? Cuéntanos un poco eso. Pues se puede decir que igual que yo estaba en mi proceso, Daniel estaba en su proceso. Y él no estudia psicoterapia, pero sí iba a terapia. Y es algo que él sí, o sea, su mamá fue el psicólogo, su hermana fue el psicólogo. Era normal, sí, era para él mucho más natural que en mi familia, era como ni hablar, que tiene el psicólogo para darte, más que ideas estúpidas a la cabeza, perdón la palabra, pero así. ¿Sí? Entonces, eso me abrió también un poco más, y más si es con un enfoque de la Torah. Entonces él iba a sus cosas y así. Parte de este proceso es, como dije, llegas a una sociedad en la que por culpa tuya aceptas que la gente no te acepte. ¿Me explico? O sea, no le quiero echar la culpa a la sociedad, pero algo en ti como que quieres ser parte y dejas atrás lados tuyos para ser parte, y mi esposo también un poquito estaba en el mismo yo. Y trabajando consigo mismo, él entiende que también, como dijimos, el proceso que él vivió, que él tiene su historia, ¿no? Su mamá es judía, su papá no es judío, creció como un niño cualquiera y en un punto se despierta y dice, yo busco profundizar, y llegó a sus raíces y vino a Israel y todo. Entonces, él iba como escondiendo la parte de que su papá no era judío, y venía el abuelo a visitar a los nietos y nos veían por la calle y pensaban que alguien había robado a los niños. Nos mira, o sea, era como así. Sí, claro. Y en un punto dijo, basta, ¿por qué tengo que ser alguien que no soy o intentar aparentar algo que no soy? Y así, entonces dijo, yo entiendo que tengo un lado judío, tengo un lado que entiende todo el resto del mundo,
y tengo una capacidad de hablarle a ambos a la vez. Y él siente que necesita hacer un cambio y la pandemia también, que estás más en casa y más... bueno, la verdad es que fue un poquito antes. De la pandemia. Sí, y eso ya es su historia, porque Hashem nos mandó su socio, nos lo mandó Hashem en nuestra casa. Sí. Bueno, eso ya pero se vio que como que la mano de Hashem, cuando sabes que estás haciendo algo por él, es como las cosas se van abriendo. Total. Sí. Y tú dices, ok, sigo caminando. Yo voy, ok. Sí. Y en un punto dices, o sea, el carruaje empieza a ir más y más rápido y lo único que tienes que hacer es no caerte. Aguantar fuerte y decir, ok, Hashem, tú me llevas. Eso es más o menos mi sensación, que el carruaje iba cada vez más rápido y dale con los giros. Pero bueno, lo que sucede ahí es que abrió el canal de YouTube un poco antes, empieza a enseñar cosas y en la pandemia se explota el canal. De vídeos que tenían, no sé, 1000 visualizaciones, tiene 300.000, 400.000, de esto, cada vez más, el canal empieza a crecer. ¿Te acuerdas de cuál fue el video más visto? Fue un salmo, hizo un vídeo de un salmo para parar epidemias. ¿Para parar epidemias? Sí, entonces la gente estaba buscando, ¿qué salmo puedo leer para esto? Entonces lo explica y todo, empezó a hacer vídeos de salmos y así, y la gente le encantó y el canal explota. Y entonces empezamos a grabar. ¿Y ustedes entendían qué significaba ser influenciador en un canal de...? O sea, no entendíamos para nada. Iba viniendo. Y éramos una familia normal, muy calladita. Obviamente llamamos la atención porque somos diferentes cuando vienes de fuera, pero no líderes, no guías, no nada. Niños, con niños pequeños, con los quehaceres de 3 niños pequeños en ese momento y así. Y de repente entendemos que, ok, aquí hay algo que la gente está pidiendo, necesita que o sea, era como, no podías negarlo de que algo está pasando aquí, es un proceso interno y Daniel con su proceso y yo al lado y como intentando llevar todo esto. Entonces, al principio solo él salía en el canal. Yo le ponía la cámara, le aguantaba todas las frustraciones que decía, esto no es para mí, yo nunca sabré hablar delante de una cámara. Y bueno, hoy en día está todo el día delante de la cámara. Por favor, cuando lo vean van a ver quién era el que tenía frustraciones antes. No, totalmente. Y bueno, eso se va creciendo, montamos una academia, porque entiendes que en YouTube no, o sea, es como... Es bueno para captar a gente, pero si quieres gente que haga un proceso serio, no puedes dejarlos en... Entonces empiezan Zooms, empiezan clases más grabadas, porque dices, ¿para qué estar dando la misma clase otra vez? Pues la grabo y que la escuchen, y montamos una academia, y eso crece, y cada vez hay más cursos, y cada vez hay... Y yo estaba más en el escribir contenido, todo lo que iba aprendiendo lo íbamos poniendo, traduciendo un idioma universal, algo que sea abierto para todos, y sentimos como que, ok, algo está pasando aquí, pues no puedes decirle que no a Hashem. Algo se te abre, ves cómo la gente se conecta y de esto y sigues adelante y conoces ese mundo, vienes de allí, lo has visto, sabes que hay personas maravillosas allí, personas que buscan de verdad, esperan a que, por favor, alguien que le explique qué es lo que Am Israel tiene para darle al mundo, cómo yo puedo conectar con Dios sin tener que meterme en todo tipo de cosas que no son. Y bueno, y eso como que se mueve, se empieza a mover, crece. Hoy en día el canal tiene más de 1 millón de seguidores, en la academia tenemos miles de alumnos y son cosas que se mueven, es impresionante, porque no para. Sí, no para y cada vez crece más rápido. Y cuando llegan las críticas, todo el tiempo. Llegan las críticas. Sí. ¿De afuera, de adentro? Es de todos lados. Incluso de dentro de uno mismo. Esas son las principales. Sí. Pero, ¿qué estoy haciendo alguna vez? ¿Qué estoy haciendo? Porque mucha crítica. ¿Qué estoy haciendo? Sí, también dentro de todo esto sentimos que no puedes hacer un montón de cosas fuera y no hacer algo por Am Israel. También te sientes un poco que, ok, vale, llegaste aquí, pero no puedes estar ayudando fuera cuando sabes que hay tanta gente que necesita ayuda adentro. Entonces, dentro de todo esto sale la opción, para hacer la historia corta, de mudarnos a Ra'anana, y forman una keila allí, una comunidad, y como mi esposo habla español, buscaban un rabino que hable español, ya terminó sus estudios de rabino, y dijo, bueno, ok, así doy una parte para Israel y para el mundo. Ra'anana es una ciudad donde hay muchos latinos. Sí, porque hay un Merkaz Klita, y entonces muchos terminan estando allí, hay muchos latinos. Mi Shamaim, la keila no se abrió,
tenemos muy buenas amistades, pero no hay que ir. Ok. Pero la sinagoga de 100 metros de casa no tenía rabí, ¿no? Y empezamos a ir allí después de todas las críticas que hubieron y todo. Increíble. Que nos echaron de una sinagoga por lo que hacíamos en internet y un montón de cositas que claro, Wow. te pegan duro, pero en un punto tienes que decir, ok, o lo que dice la gente o lo que entiendo que es correcto. Y obviamente tienes que, no puedes decir, lo que yo entiendo que es correcto. O sea, sí fuimos a Rabanim, fuimos a preguntar, pedimos cartas de recomendación, o sea, mira el contenido, dime si hay algo que está mal, varios Rabanim y así, y dentro del judaísmo, como hay como 70 caras para la Torah, pues hay opiniones así, hay opiniones así, y ok, entonces entiendes que no estás mal, no estás fuera de los límites, pero hay gente que te va a ir en contra y es normal. Es parte. Es parte de, no pasa nada. ¿Es incómodo vivir con esto? Al principio sí, Ajá. al principio te pega muy duro. ¿A ti te pegó duro? También. Sí, sí. Fue otra voltereta. Sí, al punto de decir, no, mira, volvamos a la vida es como, tranquila. ¿para qué tenemos que meternos en esto? Por otro lado, como que Hashem te lo pone tan claro que no tienes No hay como como parar, no hay como parar. Exacto. Incluso fuimos otra vez a hablar con el Rabbi Deles y él me dijo, o sea, mi pregunta era como, ¿qué es Ratzon Hashem? ¿Quedarnos en Ranana o volver a la ciudad vieja, a Jerusalén, a que mis hijos crezcan tranquilos, en un Talmud Torah, todo bien así? Claro. Y él me dijo, no, en la vida hay que decir Hineni. Y yo sentía como que, sí, estoy diciendo Hineni, solo que no sé cuál es ¿En dónde? cuál es el Hineni. Hineni, pero ¿en dónde? Sí, para él era clarísimo, era como Sí. que, no, tenés que estar allí. Ok, pues seguimos haciendo lo que, y así. Okay. Y siempre hay que pedir ayuda, hay que preguntar. Siempre pidiendo ayuda. Pero siempre tener una voz dentro y obviamente trabajar todos estos golpes. Tú puedes estar amargado con la sociedad o enfadado con lo que dijeron de ti o así, o entender que Hashem me lo está mandando y tengo que ver por qué me duele dentro de mí y sanar eso en mí. Claro. Y cuando sanas en ti, llegas a un punto en el que dices, gracias, o sea, yo de verdad en un punto puedo decir gracias a las personas que me criticaron porque me ayudaron a ajustar cosas dentro de mí, a encontrar cosas que tenía que trabajar y Hashem los usó. Total. Y Pero además creo que una de las más grandes mitzvot es Kiddush Hashem. sí, Y cuando tú ves los testimonios de las personas Sí, de sí. otras naciones, Sí. personas gentiles, sí, que están diciendo, me cambió la vida, Sí, sí. esto era todo lo que buscaba, llevo ¿Dónde años estuviste hasta perdida, ahora? ¿dónde estuviste hasta ahora? sí, ¿Qué es lo que Israel, qué es lo que ama Israel tiene para dar? sí, ¿Cómo negar esa oportunidad? exacto. Ahí hay una respuesta, Sí, porque es la vida de las personas. sí, y es Tikkun Olam. Es Tikkun Olam. No podemos venir aquí y pensar que, bueno, todos los goyim no tienen futuro, ¿para qué enseñarles nada? No, son fuera, solo a Israel. No, o sea, tienen un tafkid, o sea, Hashem los creó por algo. Igual que hay el Cohen que tiene que trabajar en Bet HaMikdash, y hay Levim, y hay Israel, y hay el resto del mundo, y tienen una función, tienen algo que, y nosotros tenemos que darles a ellos nuestra luz, ser canal de luz para ellos. Pero no sé, me parece muy racista pensar que toda esta gente no tiene ninguna conexión con Hashem. También tienen un tselem, o sea, tienen forma de humanos, están creados a imagen de Dios, o sea, a su nivel, igual que el Cohen tiene otra imagen, quizás más con... Cada uno con su cosa. Hay hombres, hay mujeres, hay eso, y cada uno cuando acepta lo que es y no intenta ser otra cosa, ahí es donde haces lo que tienes que hacer y el mundo se vuelve un lugar maravilloso. Total. Y cuando algunas personas quizás piensan, bueno, esto se volvió un semillero de conversiones, la gente está queriendo volverse judío, la gente está buscando el judaísmo de una manera masiva. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Se presenta eso? ¿Ustedes lo sienten un poco? Sí. Nosotros no hacemos conversiones, cero. Porque nosotros, o sea, obviamente no estamos en contra, porque... ¿Quién es? Sí. Mi esposo no va por todas partes diciendo que yo como soy conversa, pero él sí le dice a la gente que no estoy en contra porque tengo en la familia. Es decir, como esto. Pero yo... O sea, hemos visto conversiones que no terminan bien, que es como el sueño americano, que es una búsqueda que no necesariamente las respuestas estaban en convertirse. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudamos a la gente a hacer un proceso interno en el que
tratas tus dolores, tratas tus faltas, buscas internamente y cuando conectas con algo dentro ya tienes muy claro si lo tienes que hacer o no. Y también si yo no te doy las opciones, las vas a encontrar de otra manera porque es lo tuyo. Pero yo no voy a impulsar algo que quizás no es correcto. Yo, o sea, no creo en conversiones masivas. Es como decir, entonces no es la misión. No es la misión. No es por ahí. Exacto. No va por ahí. Y también creo que hay un cambio en el sentido de que Am Israel vuelve a Eretz Israel y mientras estábamos en la Galut, Am Israel estaba un poco como modo coma, en el que sobrevivía, pero no daba de su luz al mundo. Y ahora es una nueva época que obviamente es un proceso, pero cada vez más estamos en casa otra vez y entonces ya te puedes ocupar en no solo sobrevivir, sino hacer lo que tendrías que estar haciendo. Claro. Y entonces quizás antes no se veía eso. ¿Cómo vamos a ahora enseñar a los goim si son los que nos persiguen, son los que nos matan, son los que... Pero hoy en día sí hay personas que nos persiguen, pero no es lo mismo. Es como hay mucha persona que sí nos ama, que sí espera que por favor les expliquemos, que sí que les ayudemos, y que ya no es eso, es como cuando estás en tu lugar correcto consigues hacer lo que tienes que hacer y siento que esa es la fase hoy en día. Entonces entiendo toda la crítica que hay a eso por toda la historia que hemos sufrido como pueblo, pero entiendo que ahora es otra época. También hay Rabbanim que hablan de eso, el Rav Ginsburg que habla de las 4 Ma'apejot, las 4 revoluciones de la Torá, y que la tercera es de que la mujer estudie Torá y la cuarta es de que los gentiles estudien Torá. O sea, existe la idea, el Rav Kook también habla de eso, de que no hay que cambiarles, de dejar que sean lo que son. O sea, si lo buscas lo puedes encontrar en Hazal, y eso es lo que Daniel, como que es su trabajo, búscalo, compruébalo. Wow. Pero es mucha valentía, Sara, y mucho coraje, y mucha fuerza. Sí, pero ¿de dónde viene la fuerza? Es como, no es mío. No es, o sea, yo soy secretaria, no es mi proyecto, es de Hashem. Y yo hago lo que pueda, pero si Hashem lo quiere cerrar y no es el camino, lo puedo dejar mañana si hace falta. Pero algo en mí siente que... hay que ir. Que sí, no puedes no decir, Hashem te manda a hacer algo, tú no puedes decir, no me parece. ¿Cómo no te parece? No te estoy preguntando. O sea, es como... Ahí, yo no siento que tengo valentía, siento que me apoyo en Hashem. Eso es lo que me da fuerza, porque si fuera por mí, olvídate. O sea, ¿cómo sabes si estás haciendo las cosas bien? ¿Quién eres tú para decidir qué? Pero si Hashem abre puertas, entonces, pues más te vale hacer lo que pide de ti. Es mi sensación, no me siento valiente para nada, me siento como, yo sirvo, yo no dirijo. A mí me dirigen y yo sigo orden, más o menos. Y hoy, si hoy tuvieras que hablarle a esta chica de 13 años que llegó a Israel, sí. ¿Qué le dirías? Wow. Es una buena pregunta porque está mezclado. Por un lado siento que tenía que haber vivido lo que vivió, entonces no le voy a arruinar la historia. Pero quizás sí le diría... cree más en ti, he trabajado todo lo que pasó y entiendo que tenía que pasar, que no cambiaría nada ahora mismo, un poco así siento. Sí le diría, no te preocupes, va a estar bien, o sea, algo así, como diciendo, es un proceso, duele, pero Hashem está allí y sigue adelante, más o menos. Como reforzándole que vas a vivir lo que tienes que vivir y va a valer la pena. ¿Y esa niña se iba a sentir bien con esas palabras? A ver, le tendría que preguntar. Probablemente. Yo creo que sí. Sí le ayudaría un poco estar menos en sobrevivencia. Y puede ser que hubiera hecho los procesos más rápido. Por otro lado, igual fue rápido. Fue muy rápido. Y sí... O sea, sí, ahora sí sé lo que cambiaría. Cambiaría quizás una herida en mí que se sentiría más tranquila, aunque sí lo tengo trabajado, pero es un poco más tranquilidad con eso. Eso sí siento que... Que te permite disfrutar. Sí, que me permite... Sí. La vida, sí, los procesos. Sí, sí. Y eso también ha sido un trabajo de... Cuando creces pensando que, bueno, hay que servir a Hashem, hay que... Todo es para Hashem, así, entonces...
a veces puedes caer en el error de pensar que no puedes disfrutar de las cosas. Que estás tanto en una shlichut que no... No hay tiempo para disfrute. Sí, y eso se puede decir que es uno de los temas que también he trabajado en mí. Hoy en día juego al voleibol y hago danza y hago cosas que me gustan y entiendo que si no, o sea, es parte de la Avodat Hashem. Uno tiende a pensar que si no me cuido, entonces voy a invertir más en lo importante, y es al revés. Al revés. Cuanto más yo me cuido y más veo por mí, y más me amo, y más me acepto, y más me doy cariño, más puedo dar cariño a los demás. Si yo no me mimo a mí, no voy a mimar a mis hijos. Si yo no me doy a mí, no puedo dar a los demás. Y es un poco así, como dicen, ve'avta lereja kamoja, amarás al prójimo como a ti mismo, pues empieza por tú ti. mismo. Empieza por ti. Sí. Hay una parte que hay un verdadero disfrute que me contabas, y es cuando eres mamá, cuando recién nacen los bebés. Sí. Ahí hay como un estado de aceptación total, Sí. de aquí no hay exigencias, aquí no hay Sí. perfeccionismo, aquí todo es perfecto. Sí. Aquí soy yo y nos conectamos, y eso, ¿cómo ha sido? Sí. Para mí un recién nacido es lo máximo. Ya empieza desde el parto. Ahora tienes Tengo 5. Baruch Hashem, Sí. tienes 5. Y los partos son... Es como mejor que Yom Kippur, para decir que no. O sea, para mí Yom Kippur es positivo. Okay. Eso no lo había escuchado. ¿Un parto es mejor que Yom Kippur? O sea, esa sensación de... quizás hay gente que no se conecta en Yom Kippur, pero cuando tienes una buena tefilá, que estás allí y sientes que estás más allá, para mí el parto es un poco eso, de que conectas con Hashem porque aprendes a fluir, o sea, aprendes a trabajar, a usar el dolor para soltar. El dolor también es algo que lo hablo mucho, es la clave de no tenerle miedo al dolor. No es sufrimiento, es lo mismo. Dolor, el dolor me hace crecer, y si yo lo sé usar, es un trampolín en mi vida todo el tiempo. Wow. Entonces, los partos es eso, es atravesar el dolor y estar en una experiencia más allá. O sea, dice Daniel, te vas. Cuando estás pariendo, estás como, no estás aquí del todo. Estás allí, en Atzilut. ¿No? Wow. ¿Y qué le dirías a la audiencia, ya para terminar, que está sufriendo? Bueno, todos sufrimos, que están pasando una dificultad, que están pasando un desafío, la vida es una prueba. ¿Qué le dirías a esas personas? Le diría que el sufrimiento tiene un porqué. Es como Dios no nos quiere hacer sufrir por nada. Hashem tiene un propósito. Es como si no te quemarías cuando metes la mano al fuego, entonces ya no tendrías mano. Es como algo que tiene que despertar en ti, y lamentablemente solo el dolor nos empuja a hacer. Entonces es un regalo el hecho que algo duele para mejorar, y si sabemos no huir de él, que la mayoría huimos, es como el mejor maestro, y obviamente necesitas ayuda. Si no te enseñaron cómo lidiar con el dolor, es muy difícil. Y cuando tú estás en un dolor sin aceptarlo, cada vez solo duele más y solo te haces daño. Hay personas que dicen, no, yo estoy todo el tiempo en el dolor, todo el tiempo en la cama, todo el tiempo llorando, todo el tiempo mal. Sí, pero no es ese dolor, eso es una capa más externa. Es no acepto que me duela. Cuando yo estoy en el dolor, estoy tranquila. Duele, pero estoy tranquila. Es como una capacidad de fluir, entras, lo atraviesas, lo sientes y se deshace, y pasas al siguiente nivel, y es tu mejor maestro. Wow. Si sabes, espectacular. Sí. Bueno, pues Sara, ha sido un placer. Nos quedaríamos hablando aquí horas. Sí. Una verdadera experiencia de espiritualidad, yo le llamaría. Una vida espiritual, una búsqueda sincera y pura por ese servicio a Hashem, y una búsqueda también de las raíces y de ese lugar verdadero interno que es un ejemplo para el mundo entero, no solamente para Israel. Así que estoy profundamente agradecida que lo hayas compartido acá. Gracias. Gracias a ti. Espero que tengamos más oportunidades como esta. Con mucho gusto, sí. Si Dios quiere, sí. Gracias. A ti, mil gracias.